La esposa de un jefe de policía acaba de entrar al juzgado del juez Caprio, y lo que dijo en los primeros 60 segundos no solo conmocionó a la audiencia, amenazó a todo el sistema judicial. Katherine Brennan, 52 años, esposa del jefe de la Policía Metropolitana, Daniel Brennan, durante 27 años, filántropa, miembro de la junta directiva de 3 organizaciones benéficas de la ciudad. Lleva un abrigo de diseñador que vale más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Y está parada en esa mesa de los acusados con el tipo de calma que no proviene de la inocencia, sino de la experiencia. Porque Katherine Brennan no estaba aquí para negar los cargos de soborno y corrupción judicial. Ella estaba aquí para recordarle al juez Caprio que algunas personas no responden ante los tribunales. Ellas los controlan. Y lo que estás a punto de presenciar no es solo una sentencia. Es la ejecución pública de una red en las sombras que pensaba que los jueces eran activos, que se podían comprar, que los casos eran productos para gestionar y que la justicia era solo otra transacción en un sistema que ya habían pagado. Pero esto es lo que Katherine Brennan aún no sabía. Los investigadores de la Fuerza de Tarea Financiera Federal habían estado rastreando su dinero durante 18 meses. Cada transferencia bancaria, cada caridad fachada, cada donación de campaña que mágicamente se alineaba con fallos favorables, y la cantidad de dólares que descubrieron no era de miles. Eran 4.2 millones de dólares en sobornos sistemáticos que corrompieron a múltiples jueces en 3 distritos. Ella entró pensando que controlaba la sala. Está a punto de aprender que el control es una ilusión, y el juez Caprio está a punto de destrozarlo en televisión nacional. Si ya estás harto de ver a gente poderosa usar sus conexiones para escapar de las consecuencias, si exiges ver la corrupción expuesta con recibos y nombres, suscríbete a Sombra Legal ahora mismo. Porque este es el canal donde el privilegio muere, las redes colapsan y la justicia no negocia. Déjame mostrarte exactamente quién es Katherine Brennan y por qué su confianza en ese tribunal no era arrogancia. Era un historial probado. Katherine Brennan no solo se casó con el poder, lo convirtió en un arma. Como esposa del jefe de policía Daniel Brennan, tenía acceso directo a las redes policiales, círculos políticos y ese tipo de influencia silenciosa que no necesita ser ruidosa para ser letal. Su guardarropa de diseñador no era solo costoso. Era un uniforme. Abrigos Brunello Cucinelli, relojes Cartier, bolsos Hermès que cuestan más que la fianza de un acusado promedio. Pero fue su trabajo filantrópico lo que le dio la coartada perfecta. Formaba parte de las juntas directivas de la Fundación de Salud Infantil, la Iniciativa de Reforma Judicial y el Fondo de Asistencia a Veteranos Metropolitanos. Estas no eran solo organizaciones benéficas, eran tuberías, porque cada una de esas organizaciones hacía donaciones significativas a fondos de campañas judiciales, y cada juez que recibía esas donaciones tenía una cosa en común: fallaban a favor de los casos conectados a la red de Brennan. Esto no fue un solo soborno, esto era un sistema. Katherine canalizaba dinero a través de 3 caridades fachadas separadas, organizaciones sin fines de lucro que existían en papel pero no hacían casi nada por las comunidades reales. Las donaciones fluían hacia los fondos de campaña de los jueces, comités de acción política y seminarios educativos, donde los jueces recibían alojamiento de lujo y honorarios de 5 cifras por hablar. Y entonces los casos comenzaron a alinearse. Disputas comerciales donde los desarrolladores conectados con Brennan ganaban. Apelaciones de zonificación que misteriosamente eran aprobadas. Casos penales donde los acusados con vínculos con la oficina del jefe de policía recibían sentencias reducidas o cargos retirados. El patrón no era sutil, era descarado, porque Katherine Brennan creía que había construido algo intocable. La víctima, Miguel Torres, 63 años,
veterano discapacitado del ejército que sirvió 2 periodos en Irak y regresó a casa con un corazón púrpura y una lesión en la columna que terminó su carrera militar. Abrió un pequeño taller de reparación de autos en el lado sur. El tipo de lugar que sobrevivía gracias a su reputación y precios justos. No era glamuroso, pero era suyo, hasta que un desarrollador quiso su cuadra. El desarrollador estaba conectado a la red de Brennan. Miguel se negó a vender. 2 meses después, su licencia comercial estaba repentinamente bajo revisión por violaciones de código que no existían. Luchó en la corte. El juez, quien había recibido $47,000 en donaciones de campaña de una de las caridades de Catherine, falló en su contra, sin explicación, sin opción de apelación que no requiriera honorarios legales que Miguel no podía pagar. Perdió el taller, perdió sus ingresos, perdió lo único que había construido después de que el ejército rompiera su cuerpo. ¿Y Catherine Brennan? Ella asistió a una gala benéfica la misma semana que demolieron el taller de Miguel. Pero aquí está lo que Catherine aún no sabe. Los investigadores federales no solo tienen el rastro del dinero, tienen los correos electrónicos, los mensajes de texto, las conversaciones privadas donde ella discutía explícitamente asegurar resultados favorables y se refería a los jueces por su primer nombre como si fueran empleados. Tienen registros de reuniones que muestran que los jueces asistieron a cenas privadas en la mansión Brennan, días antes de fallos críticos, y tienen el testimonio de alguien dentro de su red que cambió de bando y le dio a los fiscales todo. Miguel Torres está a punto de entrar a este tribunal. Catherine Brennan está a punto de escuchar exactamente lo que su sistema gestionado le hizo a un hombre que sirvió a su país. Y el juez Caprio está a punto de hacer algo que Catherine pensó que era imposible: hacerla responsable. Catherine Brennan entró al juzgado del juez Caprio de la manera en que la gente entra a las habitaciones que cree poseer, sin nerviosismo, sin humildad, sin reconocimiento de que estaba parada frente a un juez que podría destruir su vida. Caminó hacia la mesa de los acusados en un traje Armani color carbón, con su teléfono todavía en la mano, terminando activamente un mensaje de texto antes de que su abogado siquiera se sentara. El alguacil llamó al orden en la corte. Catherine no se puso de pie de inmediato. Terminó de escribir. Presionó enviar. Luego se puso de pie, lentamente, como si le estuviera haciendo un favor a la corte. El juez Caprio la observó. No dijo nada. Su rostro era ilegible, pero cualquiera que hubiera estado en su juzgado antes lo sabía. Cuando el juez Caprio se queda en silencio, alguien está a punto de ser aniquilado. Señora Brennan, comenzó el juez con voz mesurada, está aquí hoy enfrentando cargos de soborno, corrupción judicial y crimen organizado a través de fraude benéfico. ¿Entiende la gravedad de estos cargos? Catherine sonrió. No con nerviosismo, no por cortesía, una sonrisa de complicidad. Del tipo que dice, ya he escuchado este discurso antes, y tampoco importó entonces. Su señoría, dijo ella con tono tranquilo, casi conversacional, creo que ha habido un malentendido significativo sobre cómo funcionan el compromiso cívico y las contribuciones caritativas en esta ciudad. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿Compromiso cívico? Sí. Ella ajustó su reloj. Un Cartier Panthère, oro de 18 quilates, valorado en unos $30,000. Apoyar campañas judiciales, financiar iniciativas de reforma legal, participar en el desarrollo comunitario. Todas estas son actividades legales. He sido transparente sobre mi participación. Transparente. Esa fue la palabra que eligió. Como si las caridades fachada fueran de registro público. Como si las cenas privadas con jueces fueran reuniones del Consejo Municipal. El juez Caprio se quitó los anteojos. Lentamente. Los dobló. Los colocó sobre el estrado. Esa nunca es una buena señal. Señora Brennan, dijo, bajando la voz a un tono más frío, usted no está aquí porque hizo donaciones.
Está aquí porque los investigadores federales rastrearon 4.2 millones de dólares en sobornos a través de caridades fraudulentas hacia jueces que luego fallaron a favor de su red. Esto no es compromiso cívico, esto es corrupción. Catherine no se inmutó. No entró en pánico. Se inclinó ligeramente hacia adelante, descansando una mano sobre la mesa y dijo la frase que definiría todo el caso. No finjamos que este sistema no está manejado. La sala quedó en silencio. No porque la gente estuviera sorprendida, sino porque sabían exactamente lo que ella quería decir. No estaba negando la corrupción. La estaba normalizando. El fiscal se puso de pie de inmediato, objetando, pero el juez Caprio levantó una mano. No, dijo en voz baja. Déjela terminar. Catherine se enderezó. Su confianza no se había sacudido. Al contrario, había crecido. Su señoría, simplemente estoy diciendo que las relaciones importan en esta ciudad. Los jueces necesitan apoyo para sus campañas. Los desarrolladores necesitan permisos. Las comunidades necesitan inversión. Estas cosas no suceden de forma aislada. Suceden porque personas como yo facilitan las conexiones. Si eso es ilegal, entonces la mitad de la ciudad es culpable. El juez Caprio la miró fijamente durante 5 segundos completos. Luego dijo una palabra. Cuidado. No fue una advertencia. Fue una cuenta regresiva. Porque Catherine Brennan acababa de cometer el error fatal que comete todo acusado con privilegios. Asumió que el juez no tenía la evidencia para respaldar la amenaza. Asumió que esto era un farol, una actuación. Una formalidad antes de algún acuerdo de culpabilidad, negociado donde pagaría una multa, haría un poco de servicio comunitario y volvería a su mansión. Pero lo que Catherine Brennan no sabía era que el juez Caprio ya había visto el informe de la Fuerza de Tarea Federal. Ya había revisado la forense financiera. Ya sabía los nombres de cada juez que ella había comprometido, cada caso que había influenciado y cada víctima que su red había destruido. Y Miguel Torres estaba esperando en el pasillo, listo para decirle a la corte exactamente lo que el sistema manejado de Catherine le había hecho a él. Si estás cansado de ver a los poderosos hablar, para librarse de la responsabilidad, si quieres ver la corrupción expuesta con hechos y números, dale me gusta a este video ahora mismo. Porque lo que está a punto de suceder en esta sala no solo castiga a Catherine Brennan, desmantela todo lo que ella construyó. Catherine Brennan cometió su primer error crítico cuando asumió que este caso se trataba de donaciones. No lo era. Este caso se trataba de control, y ella estaba a punto de admitirlo en voz alta. El fiscal se puso de pie y se dirigió a la corte. Su señoría, la investigación federal ha identificado un patrón sistemático de soborno que involucra a la señora Brennan y al menos 6 jueces en funciones. Tenemos registros financieros que muestran pagos directos disfrazados de contribuciones caritativas, seguidos de fallos favorables en casos conectados a la red de la señora Brennan. El abogado de Catherine objetó de inmediato, llamándolo circunstancial. Pero la propia Catherine, ella se rió. No ruidosamente, solo una risa tranquila y despectiva que se escuchó en toda la sala silenciosa. La mandíbula del juez Caprio se tensó. Señora Brennan, ¿encuentra algo divertido en los cargos federales de corrupción? Ella lo miró a los ojos sin dudar. Su señoría, encuentro divertido que estemos fingiendo que las decisiones judiciales no están influenciadas por las relaciones. Los jueces son funcionarios electos. Necesitan financiación, necesitan apoyo. Y sí, las personas que brindan ese apoyo esperan que esas relaciones importen. El rostro del fiscal se puso frío. ¿Está admitiendo haber sobornado a jueces? Estoy admitiendo, dijo Catherine, con voz afilada ahora, confiada, que los jueces no deciden casos en el vacío. Personas como yo ayudan a dar forma al entorno donde se toman las decisiones. Si quiere llamar a eso corrupción, bien. Pero es así como funciona el sistema.
La galería estalló. Los susurros se convirtieron en murmullos. Un periodista en la última fila escribía furiosamente. El juez Caprio golpeó su mazo una vez. El silencio regresó. Señora Brennan, dijo lentamente, acaba de confesar corrupción judicial sistémica en el registro oficial. Ella se encogió de hombros. Describí la realidad. El juez Caprio, él abrió una carpeta en su estrado. No miró a Catherine, miró al fiscal. Abogado, por favor confirme para el registro. ¿Cuánto tiempo lleva la Fuerza de Tarea Financiera Federal investigando las actividades de la señora Brennan? 18 meses, su señoría. Y durante esa investigación, ¿cuántas transacciones financieras fueron marcadas como sospechosas? 214, su señoría. La sonrisa de suficiencia de Catherine flaqueó. Solo un poco. ¿Y cuántas de esas transacciones involucraron pagos a jueces o a sus fondos de campaña? 67, su señoría. El juez Caprio asintió. Luego miró directamente a Catherine. Señora Brennan, los investigadores federales han citado sus registros bancarios, los estados financieros de sus caridades y las comunicaciones entre usted y múltiples jueces. Esto no es una teoría. Esto es documentación. Por primera vez, el abogado de Catherine se inclinó y susurró con urgencia. Ella lo apartó con un gesto. Su señoría, dijo ella, con la voz todavía firme, pero más tranquila ahora. Las relaciones no son crímenes. Las donaciones no son sobornos. Lo son, respondió el juez fríamente, cuando están condicionadas a resultados específicos. Y tenemos correos electrónicos que prueban exactamente eso. El rostro de Catherine se endureció. El fiscal se puso de pie de nuevo. Su señoría, nos gustaría presentar la prueba 47, un mensaje de texto enviado por la señora Brennan al juez Harold Preston 3 días antes de que fallara sobre el caso de zonificación de Torres. El mensaje apareció en la pantalla de la sala. Harold, asegurémonos de que esto no se alargue. Ya hemos invertido demasiado. La sala explotó. El abogado de Catherine se puso de pie de un salto, objetando por múltiples motivos, pero el juez Caprio no estaba escuchando. Estaba leyendo el mensaje de nuevo. Luego miró a Catherine. Señora Brennan, ¿usted envió este mensaje? Ella dudó. Por primera vez parecía insegura. Su señoría, ese mensaje fue sacado de contexto. Es una pregunta de sí o no. ¿Envió este mensaje a un juez en funciones días antes de un fallo que afectaba a uno de los proyectos de su red? Silencio. Luego, en voz baja. Sí. Ya hemos invertido demasiado. El juez Caprio repitió la línea lentamente. Invertido. Esa es la palabra que usó. No donado, no apoyado, invertido, porque esperaba un retorno. La confianza de Catherine se resquebrajó. Su señoría, ¿me expresé mal? No. La voz del juez Caprio era hielo. Usted dijo exactamente lo que quería decir. Veía a los jueces como activos, los casos como inversiones, y la justicia como algo que podía comprar. El fiscal no había terminado. Su señoría, basado en las comunicaciones de la señora Brennan, la Fuerza de Tarea ha identificado a 6 jueces que recibieron pagos a través de su red. 3 de esos jueces ya han sido contactados por investigadores federales. El rostro de Catherine se puso pálido. Un juez, continuó el fiscal, ha renunciado. Otro está bajo acusación sellada. Y un tercero ha aceptado cooperar plenamente a cambio de inmunidad. Catherine se sentó, de golpe. Su abogado estaba susurrando frenéticamente ahora, pero ella no escuchaba. Porque el sistema que pensaba que controlaba se estaba derrumbando en tiempo real. El juez Caprio se inclinó hacia adelante. Señora Brennan, usted entró a esta sala creyendo que tenía poder. No lo tiene. Tenía dinero. Y usó ese dinero para corromper la única institución que se supone que está más allá de la compra. No solo rompió la ley, intentó ser dueña de la ley. Hizo una pausa. Se quitó los anteojos. La miró con algo cercano al disgusto. Y ahora la ley va a ser dueña de usted.
Suscríbete a Sombra Legal si crees que la corrupción debe ser expuesta con nombres, números y consecuencias permanentes. Porque lo que el juez Caprio está a punto de hacerle a Catherine Brennan no solo la destruirá, desmantelará toda la red que ella construyó. Aquí es donde la mayoría de los casos judiciales alcanzan su punto máximo y se desvanecen. Este no. El juez Caprio diseñó 3 momentos separados de destrucción, y cada uno golpeó más fuerte que el anterior. «Su señoría», dijo el fiscal, «nos gustaría llamar a Miguel Torres al estrado». Miguel Torres entró a la sala lentamente. 63 años, vistiendo una camisa limpia, pero descolorida, y pantalones caquis. Se movía con cuidado, su espalda claramente causándole dolor con cada paso. No estaba aquí por el drama, estaba aquí por la verdad. El fiscal le pidió que describiera su negocio. Miguel habló en voz baja, su voz firme pero desgastada. Dirigí el taller Torres durante 14 años. No era grande, solo yo y 2 empleados. Pero era un buen trabajo, trabajo honesto. Cuidábamos los autos de la gente, gente que no podía pagar los precios del concesionario. Sobrevivimos porque éramos justos. ¿Y qué pasó en 1900? Marzo de 2023. La mandíbula de Miguel se tensó. Un desarrollador quería mi cuadra. Vino a mí con una oferta. Dije que no. El taller era mi vida. 2 meses después, la ciudad dijo que tenía violaciones de código. Inspectores que nunca más había visto antes aparecieron con multas por cosas que no existían. Lo luché. Lo llevé a la corte. ¿Y qué pasó en la corte? Miguel miró directamente a Catherine Brennan. Ella le devolvió la mirada inexpresiva. El juez Preston falló en mi contra. Ni siquiera miró mi evidencia. No me dejó traer inspectores independientes. Solo dijo que la palabra de la ciudad era final. 30 días para cerrar. Y descubrió más tarde que el juez Preston había recibido donaciones de campaña de organizaciones conectadas a la señora Brennan. Sí, $47,000. El mismo mes que falló en mi contra. La sala estaba en silencio. La voz de Miguel se quebró ligeramente. Perdí todo. Mi taller, mis ingresos. Mis empleados perdieron sus trabajos. Y el desarrollador, conectado a su red, consiguió el terreno por la mitad de lo que valía. Entonces Miguel dijo la frase que rompió la sala. Serví a mi país. Regresé a casa roto. Y aún así construí algo. Ella lo destruyó porque no quise vender. Eso no es negocios. Eso es corrupción. Catherine Brennan puso los ojos en blanco, visiblemente, en plena corte, mientras un veterano discapacitado describía haber perdido su sustento debido a su red. La galería jadeó. Alguien en el fondo gritó. El mazo del juez Caprio cayó con fuerza. «Señora Brennan», dijo, su voz temblando con furia controlada. ¿Acaba de poner los ojos en blanco ante el testimonio de un veterano? Ella se enderezó. Su señoría simpatizo con el señor Torres, pero no hay pero. Este hombre perdió su negocio porque un juez al que usted pagó falló en su contra. Usted no tiene derecho a desestimar eso. El abogado de Catherine la jaló hacia atrás, pero el daño estaba hecho. El jurado, de la opinión pública, mirando en la televisión de la corte, acababa de ver su verdadero rostro. El juez Caprio abrió una segunda carpeta. Esta era más gruesa. Sello federal en la portada. «Señora Brennan», dijo, «la Fuerza de Tarea Financiera Federal rastreó las transacciones de su red durante un periodo de 6 años. ¿Le gustaría saber lo que encontraron?» Catherine no dijo nada. Encontraron $4.2 millones en pagos, canalizados a través de 3 caridades fachada. La Fundación de Salud Infantil recibió donaciones corporativas que luego fueron redirigidas a fondos de campaña judicial. La Iniciativa de Reforma Judicial organizó seminarios educativos donde los jueces recibieron alojamiento de lujo y honorarios de 5 cifras. El Fondo de Asistencia a Veteranos Metropolitanos
irónicamente llamado, proporcionó apoyo financiero directo a jueces que luego fallaron en casos que afectaban los intereses de su red. Levantó la vista. 4.2 millones, señora. Brennan, eso no es compromiso cívico. Eso es soborno a escala industrial. El fiscal se puso de pie. Su señoría, hemos documentado 67 transacciones separadas donde las caridades de la señora Brennan hicieron pagos a jueces, seguidos de fallos favorables en casos conectados a su red. La correlación no es coincidencia, es causal. El juez Caprio asintió. Y la Fuerza de Tarea Federal ha proporcionado a este tribunal registros bancarios, transferencias, registros de reuniones y comunicaciones que muestran a la señora Brennan coordinando explícitamente estos pagos con los resultados esperados. Miró a Catherine. Usted no solo sobornó jueces, lo sistematizó. Convirtió la corrupción en infraestructura. Las manos de Catherine temblaban ahora. Su abogado escribía notas frenéticamente, pero no había objeción que pudiera borrar 4.2 millones de dólares en sobornos documentados. Este es el momento que prometía la miniatura del video, el recibo, el número, la prueba. El juez Caprio no había terminado. Señora Brennan, 6 jueces han sido identificados como receptores de los pagos de su red. A partir de esta mañana, aquí es donde se encuentran. Leyó del informe federal. Juez Harold Preston. Renunció la semana pasada. Actualmente bajo investigación federal. El rostro de Catherine se puso blanco. Juez Lisa Mendoza. Acusación sellada. Esperando lectura de cargos. Su abogado parecía que iba a vomitar. Juez Robert Chen. Aceptó cooperar con los investigadores federales a cambio de inmunidad. Ha proporcionado testimonio detallando cómo su red condicionaba explícitamente las donaciones a fallos favorables. Catherine se puso de pie abruptamente. Su señoría... Siéntese. Ella se sentó. El juez Caprio se inclinó hacia adelante. Su voz ya no era fuerte. Era tranquila, mortal. Señora Brennan, usted entró a esta sala pensando que los jueces eran suyos para controlar. Pero esta sala no le pertenece. No le pertenece a su red. No le pertenece a su dinero. Esta sala es donde su control termina. Hizo una pausa. Y estoy a punto de asegurarme de que termine permanentemente. El rostro de Catherine Brennan colapsó. Por primera vez se veía pequeña, aterrorizada, porque el sistema que pensaba que poseía acababa de volverse contra ella. Y no había apelación, ni conexión, ni cantidad de dinero que pudiera detener lo que venía a continuación. Si esta es la justicia que has estado esperando, deja un comentario abajo. ¿Alguna vez has visto a alguien usar el poder para corromper el sistema? Expongámoslos juntos y suscríbete a Sombra Legal, porque aquí es donde la corrupción muere. El juez Caprio no se apresuró, no dio un sermón. Desmanteló la vida de Catherine Brennan pieza por pieza, y lo hizo metódicamente. Señora Brennan ha sido declarada culpable de soborno, corrupción judicial, crimen organizado y conspiración para defraudar. Este tribunal ahora impondrá la sentencia. Abrió su memorándum de sentencia, 7 páginas. A espacio simple. Pagará una multa de $50,000 a este tribunal. Esta multa se pagará de sus activos personales, no de los ingresos de su esposo, no de fideicomisos familiares, no de inversiones liquidadas protegidas a su nombre. Su dinero. Tiene 6 meses. La falta de pago resultará en encarcelamiento inmediato. El abogado de Catherine comenzó a objetar. El juez Caprio lo cortó. Pero no he terminado. Las 3 caridades que utilizó para canalizar sobornos, Fundación de Salud Infantil, Iniciativa de Reforma Judicial, Fondo de Asistencia a Veteranos Metropolitanos, quedan por la presente disueltas. Todos los activos serán incautados y redistribuidos a organizaciones comunitarias legítimas. Tiene prohibido permanentemente servir en cualquier junta sin fines de lucro en este estado. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas.
Esas caridades no eran solo una fachada, eran su capital social, su acceso, su legitimidad. Desaparecidas. Tiene prohibido ingresar a cualquier tribunal en este distrito, excepto para comparecencias obligatorias relacionadas con este caso. Tiene prohibido cualquier contacto, directo o indirecto, con cualquier juez en funciones. Si su nombre aparece en alguna donación de campaña, algún fondo de caridad vinculado al apoyo judicial, algún evento al que asistan jueces, será declarada en desacato y encarcelada de inmediato. Emitirá una disculpa pública. No una declaración escrita, una confesión grabada en video detallando cada acto corrupto, cada soborno, cada caso que influenció. Ese video se presentará a este tribunal y formará parte del registro público. Se publicará en sus cuentas personales de redes sociales y permanecerá fijado durante 2 años. Catherine sacudió la cabeza, articulando un no. Su abogado susurraba frenéticamente. La voz del juez Caprio se endureció. Señora Brennan, no puede esconderse detrás del silencio. Usted operó en las sombras. Será arrastrada a la luz. Completará 800 horas de servicio comunitario. No en una gala benéfica. No en una recaudación de fondos. Trabajará directamente con propietarios de pequeñas empresas que perdieron todo debido a fallos corruptos. Personas como Miguel Torres. Escuchará sus historias. Documentará sus pérdidas. Y presentará informes mensuales a este tribunal detallando lo que aprendió. Ahora tiene una condena federal por corrupción. Ese registro es permanente. Aparecerá en cada verificación de antecedentes, cada solicitud de empleo, cada nominación a una junta. Su nombre quedará asociado para siempre con el soborno judicial. El juez Caprio se puso de pie. Casi nunca se ponía de pie durante la sentencia. Esto era personal. Señora Brennan, quiero ser extremadamente claro sobre una condición final. Si se aplica alguna presión política en su nombre, si se hace alguna llamada, se solicita algún favor, se aprovecha alguna conexión para reducir esta sentencia o hacer desaparecer este caso, todo lo que acabo de imponer se duplicará. La multa se convierte en $100,000. El servicio comunitario se convierte en 1,600 horas. Las incautaciones de activos se expanden a su patrimonio personal. Se inclinó hacia adelante. Usted intentó controlar el sistema. Ahora el sistema la controla a usted. Y si usted o su red intentan interferir de nuevo, personalmente la referiré para cargos federales adicionales. ¿Me entiende? Catherine apenas podía hablar. Sí, su señoría. Más fuerte. Sí, su señoría. El juez Caprio se volvió a sentar, pero no había terminado. Una cosa más. El fiscal federal ha informado a este tribunal que su esposo, el jefe de policía, Daniel Brennan, también está bajo investigación por su papel en facilitar el acceso de su red a los recursos policiales. No tengo autoridad sobre ese caso, pero sospecho que el Departamento de Justicia sí la tendrá. Catherine se rompió completamente. Su cabeza cayó entre sus manos. Su abogado estaba congelado. Esto no fue solo una sentencia, fue la destrucción de un imperio. Si crees que la corrupción merece una aniquilación total, no palmadas en la muñeca, no acuerdos de culpabilidad, sino consecuencias permanentes. Suscríbete a Sombra Legal, porque este canal no negocia con el poder. Lo desmantelamos. Catherine Brennan no salió caminando de esa sala. Fue escoltada. Los alguaciles la flanquearon mientras salía por la puerta lateral, con el rostro enterrado en sus manos, su abogado, tratando de protegerla de las cámaras que se habían reunido en el pasillo. Pero no había dónde esconderse. El video de la sala del tribunal ya había sido cortado y subido. Los noticieros estaban publicando la historia en cuestión de minutos. Esposa del jefe de policía condenada por esquema de soborno judicial de 4.2 millones. Juez Caprio ordena incautación total de activos. Las cuentas de redes sociales de Catherine
antes llenas de fotos de eventos benéficos y respaldos filantrópicos, se inundaron. Miles de comentarios. La mayoría no eran comprensivos. Así es como se ve la corrupción cuando es atrapada. Pensó que los jueces eran empleados. Estaba equivocada. Miguel Torres perdió todo. Ella se merece algo peor. Su esposo, el jefe de policía Daniel Brennan, emitió un comunicado en 2 horas. Fue corto, brutal. Desconocía el alcance de las actividades de mi esposa. Cooperaré plenamente con cualquier investigación. Mi prioridad es restaurar la confianza pública en este departamento y en esta ciudad. No la defendió. No lo llamó un malentendido. Se distanció completamente, porque Daniel Brennan sabía lo que Catherine se negaba a aceptar. La red estaba colapsando, y cualquiera que todavía estuviera conectado a ella iba a caer. En 72 horas, 2 jueces más renunciaron silenciosamente, sin conferencias de prensa, sin explicaciones, solo cartas de renuncia citando motivos personales. La Fuerza de Tarea Federal expandió su investigación. Se enviaron citaciones a 14 funcionarios adicionales, concejales, desarrolladores, consultores legales, todos conectados a la red de Catherine. Los casos que habían sido fallados por jueces comprometidos fueron marcados para revisión. Miguel Torres no fue la única víctima. Había docenas. Propietarios de pequeñas empresas, inmigrantes luchando contra la deportación, acusados que aceptaron acuerdos de culpabilidad porque no podían permitirse luchar contra jueces que ya habían sido pagados para fallar en su contra. El sistema que Catherine construyó para enriquecer a los poderosos había destruido a los indefensos. Y ahora, cada uno de esos casos estaba siendo reabierto. El alcalde anunció una revisión ética independiente de todas las donaciones de campaña judicial de la última década. El Consejo Municipal celebró sesiones de emergencia. Las propuestas de reforma inundaron el lugar. Límites de donación más estrictos, financiamiento público para campañas judiciales, divulgación obligatoria de todos los lazos caritativos. El nombre de Catherine Brennan se convirtió en sinónimo de corrupción. Los políticos se apresuraron a distanciarse. Las caridades con las que había estado involucrada se sometieron a auditorías internas. Los miembros de la Junta renunciaron preventivamente. Su legado no fue la filantropía, fue la contaminación. Catherine no emitió su video de disculpa pública de inmediato. Intentó retrasarlo. Su abogado presentó mociones alegando angustia emocional, argumentando que el requisito violaba sus derechos. El juez Caprio denegó cada moción. La señora Brennan no tuvo problemas operando en las sombras. Ella enfrentará la luz. Cuando finalmente grabó el video, fue rígido, guionizado. Leyó de notas, su voz plana, sus ojos bajos. Detalló los sobornos, nombró a los jueces. Reconoció el daño, pero no hubo emoción. Ningún remordimiento genuino. Solo cumplimiento. El video fue publicado. Se volvió viral. No porque la gente creyera que había cambiado, sino porque era una prueba. Documentada. Permanente. Miguel Torres lo vio. No comentó. No necesitaba hacerlo. Ya había ganado. 3 semanas después de la sentencia, Catherine Brennan se presentó para su primer día de servicio comunitario ordenado por la Corte. Se reportó a una organización sin fines de lucro del lado sur que ayudaba a propietarios de pequeñas empresas a navegar desafíos legales, el mismo tipo de desafíos legales que su red había creado. No fue recibida calurosamente, no fue tratada como donante, fue tratada como lo que era, una convicta cumpliendo una sentencia. Su supervisor la asignó al procesamiento de admisión. Se sentaría frente a personas que habían perdido negocios, perdido licencias, perdido años de sus vidas luchando contra fallos corruptos. Y ella escucharía. ¿Una de sus primeras asignaciones? Miguel Torres. Él entró a esa oficina. La vio sentada allí y se detuvo. Por un momento ninguno de los dos habló.
Luego Miguel se sentó y contó su historia. Otra vez, cada detalle, cada pérdida. Cada noche sin dormir preguntándose por qué el sistema se había vuelto contra él. Catherine no interrumpió. No podía. La orden judicial le exigía escuchar y documentar. Cuando Miguel terminó, la miró y dijo: «Usted preguntó si sabía quién era usted. Ahora lo sé. Usted es la persona que destruyó mi vida porque no quise vender. Y ahora está aquí porque no pudo comprar su salida». Él se puso de pie. Salió. Catherine se quedó mirando el formulario de admisión, sus manos temblando. Esta era su vida ahora. No galas, no reuniones de junta, no almuerzos de poder con jueces y políticos. Esto. La sentencia del juez Caprio se convirtió en precedente. Otros tribunales comenzaron a citar el pueblo contra Brennan en casos de corrupción. La cifra de 4.2 millones se convirtió en un punto de referencia. Los fiscales la usaron para argumentar penas más duras en casos similares. Los departamentos de policía incorporaron el caso en la capacitación ética. Las imágenes de la cámara corporal, el video de la sala del tribunal, los mensajes de texto, todo se convirtió en material de enseñanza. Así es como se ve la corrupción sistémica. Así es como se expone. Esto es lo que sucede cuando piensas que el poder es permanente. Catherine Brennan pensó que había construido algo intocable. Ella construyó evidencia. Catherine Brennan pensó que los jueces eran suyos para controlar. No lo eran. Pensó que el dinero compraba inmunidad, compró exposición. Pensó que el privilegio significaba poder. Significó que su caída fue más empinada, su destrucción más completa, y su nombre permanentemente unido a la palabra corrupción. No solo perdió un caso judicial, perdió su identidad, su influencia, su legado. Y cada día que se reporta para el servicio comunitario, se ve obligada a confrontar los escombros que creó, una víctima a la vez. Esto es lo que sucede cuando el privilegio se encuentra con la justicia, y la justicia no negocia. Comenta abajo. ¿Alguna vez has visto a alguien usar conexiones, dinero o poder para corromper el sistema? Cuéntanos qué pasó. Comparte los nombres. Comparte los detalles. Porque la exposición es el primer paso para la rendición de cuentas. Suscríbete a Sombra Legal si has terminado de ver a los poderosos escapar de las consecuencias. Este canal no cuenta historias de redención. Documentamos destrucción. Exponemos redes. Te mostramos lo que sucede cuando la corrupción finalmente paga el precio. Y ese precio es todo. Justicia servida. Sin piedad. Sin redención ofrecida. Privilegio destruido. Rendición de cuentas entregada. Caso cerrado.